Entonces, listo, ya está ahí. Voy a poner whiteboard. A ver si logramos usar esto. Ahí está viendo el tablero, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, la idea hoy es empezar con conceptos muy básicos, charlar un poquito qué es la economía, qué es un modelo, cómo los economistas analizan estas cosas y, bueno, mantenernos, como les digo, en la base mucho más conceptual. Entonces, arranquemos definiendo economía. Si yo les pregunto, o ustedes cómo definirían economía, si ustedes les preguntan qué es economía, ¿cómo definirían el concepto de economía? Cualquier cosa, cualquier idea que se les venga a la cabeza y vamos anotándolo acá. Yo creo que es la manera de administrar los recursos que son necesarios para satisfacer las necesidades del hombre. ¿Listo? Administrar recursos necesarios. De acuerdo. ¿Qué más? Denme más, denme más. Como un estudio financiero, un estudio de las finanzas. Finanzas. Listo. ¿Qué sigue? ¿Quién más? ¿Quién más se le ocurre algo por ahí? Voy a escoger a alguien al azar, pero solo pues para que responda lo que se le venga a la cabeza. Entonces, Alejandro Osejo. Una ciencia que se encarga de estudiar el manejo del dinero. Manejo del dinero, de acuerdo. Y uno más, a ver, escuchar a alguien más que se le ocurra algo. Pongamos a ver qué nombre veo por acá. Dime, de una. Pues también no puede ser que estudia como las proyecciones, de alguna manera, porque la economía se basa también. ¿Me repites? ¿Estudia las qué, perdón? En ver las proyecciones, por ejemplo, de un país a largo plazo. A largo plazo. ¿Listo? Entonces, todo lo que ustedes han mencionado está relacionado con economía y puede llegar a ser el concepto. El concepto exactamente, si ustedes lo buscan en un libro de texto, va a ser algo así como el estudio de la distribución de los recursos escasos. Uf, se me olvidó cómo se escribe escasos. Creo que es así. Bueno, pongámoslo así y después me regañará alguien si lo escribí mal. Pero entonces la economía, uf, eso está mal escrito, pero bueno, no recuerdo cómo Y es. profe, la Z lo cambias por la S. Escasos, así, ¿sí? Ajá. Ah, listo, gracias, perdón. Entonces la economía es el estudio de la distribución de los recursos escasos. ¿Por qué escasos? Eh, Piensen que si el dinero no fuera escaso, pues todos seríamos millonarios, básicamente, ¿no? Eso tiene muchos problemas y es que piensen que el incentivo a generar dinero, ¿sí? A generar riqueza, es precisamente que no todos pueden ser millonarios, ¿sí? Si todos pudieran ser millonarios, pues yo no tengo ningún incentivo a esforzarme. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos, en teoría, pues, si uno se esfuerza, estudia más, tiene más experiencia, pues va a ganar más. Y eso va a hacer que uno tenga más plata. El tema es que si yo gano esa plata, otro la está dejando de ganar. Es decir, en el puesto en el que yo estoy, yo evité que otras personas entraran al puesto, ¿sí? En el trabajo de sus papás, el trabajo que tienen sus papás, hermanos, familiares, implica que hay otras personas que habiendo podido tener ese trabajo, hoy no lo tienen. Entonces, fíjense que todos los recursos, no solo el dinero, sino todo lo que uno puede llegar a obtener, trabajo, casas, cosas, ¿no? Un computador, un televisor, todos son recursos escasos. ¿Qué se encarga la economía? O pues, ¿cuál es el concepto de economía? Mirar cómo esos recursos se distribuyen en la sociedad, para bien o para mal. Piensen que una sociedad puede ser muy desigual, como la colombiana, que hay unos multimillonarios y hay un hueco gigante y hay otra clase media como sufriéndola y unos grupos de gente muy pobre. La economía buscaría estudiar cómo distribuir esos recursos o para que uno sea supermillonario o para que haya menos desigualdad.
Digamos que puede ser para bien o para mal. Como científico, ¿qué espera uno? Pues que la economía sirva para bien. Es decir, uno esperaría que se estudien la distribución de los recursos para disminuir la desigualdad. ¿Listo? Eso implica todo esto que ustedes dijeron. Fíjense que el concepto inherentemente implica administrar recursos que son necesarios para satisfacer las necesidades. Oiga, yo tengo tantos puestos de trabajo, tengo 10 puestos de trabajo, pero tengo 15 trabajadores, 15 posibles trabajadores, o sea que 5 se van a quedar sin trabajo. ¿Cómo hago yo para distribuirlos de manera que queden los mejores, por ejemplo? ¿Cómo hago yo para distribuirlos de manera que todos tengan un poquito? ¿Cómo hago yo para generar más empleo para que esos 5 que se van a quedar sin empleo puedan tener empleo? Entonces, al final, yo estoy administrando unos recursos que son necesarios para satisfacer las necesidades. Hay un aspecto financiero, y es que financiero de dinero y de proyecciones, y es que la economía, digamos, el dinero es un medio de transacción a fin de cuentas, las finanzas. Entonces, la forma de saber esa distribución va directamente asociada a cómo está distribuido el dinero. ¿Listo? Y eso implica un manejo financiero de la economía, pues del país. Y las proyecciones, a fin de cuentas, es lo que le permite a uno plantear cómo va a estar Colombia o un país en unos años, para a partir de eso definir una serie de políticas que me lleven a estar en una situación mejor. Lo vamos a ver después, pero hay cosas de la macroeconomía que precisamente buscan proyectar, por ejemplo, el ingreso del país a largo plazo. Como si en 10 años siguiéramos tal cual como estamos hoy, ¿cómo vamos a estar después de esos 10 años? Mejor, peor o igual, y con base en eso se toman decisiones. Oiga, toca subir las tasas de interés, toca emitir dinero, toca, no sé, cualquier cosa que se le ocurra al banco. Pero al final uno mira a futuro para tomar decisiones que aseguren que en ese futuro uno va a estar mejor. Entonces, fíjense que el concepto de economía implica todo esto. Ahora, hasta aquí he hablado solo de distribución, he hablado de recursos, he hablado de plata, he hablado de cosas, pero ante todo, y aún ante la formalidad matemática de la economía, es una ciencia social. Eso implica que estamos estudiando la sociedad. No es solamente meter números y hacer modelos y sacar proyecciones y mirar el dinero y mirar los recursos. Más allá de eso, también es entender a las personas que están metidas en todo este sistema. Es decir, uno con la economía busca interpretar la realidad en la que estamos. ¿Listo? A partir de pues, teorías, modelos, de un montón de cosas que deben ser probadas, y para eso es que, para esas pruebas que sirven los modelos matemáticos que se inventan los economistas, pero en principio lo que uno busca es interpretar la realidad. ¿Listo? Más allá de los números, más allá de la plata, es qué está pasando en el mundo en este momento. ¿Listo? Ahora, como ciencia social, la economía se basa en entender, o el enfoque económico se basa en entender esta decisión. Entonces, si uno estudia la distribución de los recursos escasos, interpretar esta realidad implica elegir cómo distribuirlos. Entonces, cuando le ponemos el tema de que es una ciencia social, ya no es solamente ver quién tiene más o menos plata, sino los contextos en los que están. Y aquí les voy a dar un ejemplo muy, digamos, muy sencillo, muy diciente del momento en el que estamos, pero me imagino que ustedes han visto la situación de Afganistán, ¿sí? Pues que ahorita los talibanes tomaron el poder y que hay un conflicto de poderes allá. Y hay un tema particular, y es que por la religión que profesan, las mujeres en Afganistán no deberían tener
pues ningún derecho, no deberían tener ningún poder, deberían sujetarse únicamente a lo que manda el hombre y demás, ¿no? Pues eso es lo que ellos piensan. Eso implica que una mujer en este momento, digamos, asumamos que hay, o pues sabemos que hay desigualdad de género. Piensen en una mujer en Colombia y piensen en una mujer en Afganistán. ¿Sí? La mujer en Afganistán va a ser una mujer que no va a tener ningún tipo de derecho, ningún tipo de derecho. Y piensen que la mujer en Colombia por lo menos va a tener más derechos que la de Afganistán. Entonces tenemos estas dos mujeres. Las dibujamos. Como por acá. Tenemos aquí, perdón. Entonces aquí Afganistán y aquí Colombia. Entonces aquí ponemos Colombia. Y aquí en el otro lado pongamos Afganistán. Perdón la letra, pero entienden. Fíjense que estas dos mujeres, digamos, a pesar de que son mujeres, ¿sí? Digamos, en eso son iguales, y que deberían tener los mismos derechos, la mujer de Afganistán, por la situación en la que están hoy, tienen menos derechos que las mujeres colombianas, ¿sí? Eso implica que la forma en la que yo ayudo a una mujer afgana debe ser muy diferente a la que yo ayudo a una mujer colombiana. Por ejemplo, voy a inventar una cosa aquí loca. Queremos mejorar la igualdad en el trabajo. En consecuencia, yo voy a montar una política, me estoy inventando cosas, ¿no? Para darle más plata en el salario a las mujeres. ¿Sí? Entonces, esa es mi política para mejorar la igualdad de género. Entonces, en Colombia lo implemento y como las mujeres pueden trabajar, eso funciona. Y es una forma de distribuir los recursos para que estén mejor distribuidos hacia las mujeres. Aunque, pues, es obvio, piensen que es un Afganistán, hoy no funcionaría. Si yo llego a Afganistán y planteo lo mismo, pues un talibán va a llegar y seguramente me va a echar del país. Y aún si lo implementara, pues seguramente el talibán no va a dejar que la mujer afgana trabaje, o sea que mi política va a ser totalmente perdida. Es decir, la forma en la que yo distribuyo los recursos va a cambiar dependiendo del contexto. Ahora, el contexto en este caso es muy evidente, que es el país y la situación social, pero esto puede cambiar de si es hombre, si es mujer, si es niño, es niña, si es estrato alto, es estrato bajo, si es de alguna población vulnerable o no. Todo este tipo de temas al final quedan en la mitad de cómo resolver la forma en la que se distribuyen los recursos escasos. ¿Listo? Ahora, lo que les mencionaba, la escasez, el hecho de que sea escaso, implica que uno tiene que renunciar a algo. Es decir, yo no puedo darle, digamos que implementé mi política en Colombia, yo no tengo tanta plata como para darle a todas las mujeres del país. ¿Sí? Entonces, yo no sé si ustedes han visto estas discusiones de la renta básica universal. Alguien por ahí hizo la cuenta y darle a todo el mundo una renta básica universal como lo pedían en el paro, implicaría recoger en un mes la plata que la reforma tributaria hubiera recogido en un año. Eso implica que a hoy la plata simplemente no alcanza, o sea, no hay forma, ni porque recogiéramos todo de todo el mundo alcanzaría para hacer eso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo menciono? Más allá de lo que pensemos todos, pues les cuento la anécdota. Lo menciono es porque al ser ese dinero escaso, al ser esos recursos escasos, implica que tenemos que decidir muy bien la forma o a quién le vamos a dar esos recursos. Es diferente darle estos recursos a una mujer estrato 5 con estudios de la Universidad de ICESI, a una mujer estrato 2 que no pudo estudiar y que pues está rebuscando en la calle, ¿sí? Más allá pues de lo crudo del ejemplo, pues es para que tengamos claro que esas diferencias implican que uno tiene que escoger muy bien cómo distribuir esos recursos. Y esto lleva a un concepto
que es el costo de oportunidad. Alguien que me diga qué le suena costo de oportunidad. ¿Alguna idea? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Pensando nuevamente en que hay escasez. ¿Qué es un costo de oportunidad? Pues, profe, yo creo que sería que toca darle como la oportunidad a la persona que esté mejor preparada o algo así. O sea, que toca renunciar a poderle dar a todo el mundo y dárselo a alguien que uno piensa que será como el mejor en poder como trabajar en esos Listo. Eso está muy relacionado al ejemplo que di y hay una recursos que se le palabra. están dando. Excelente. Renunciar a algo igual a recursos. Pensemos acá que, y una palabra que es la clave para el concepto de costo-oportunidad es que toca renunciar a algo. ¿Listo? El concepto específicamente me dice que el costo-oportunidad es el costo de escoger una alternativa a cambio de otra. Es decir, una disyuntiva. Disyuntiva es escoger o un camino o el otro. O yo escojo A o yo escojo B. El costo de oportunidad entonces implica que yo renuncio a algo, algún tipo de recurso, a cambio de otros recursos. ¿Sí? En el caso de la política que les estaba mencionando es, yo renuncio a darle a un grupo a cambio de darle a otro grupo. Pero también aplica para uno como persona. Yo renuncio a seguir durmiendo a cambio de dictar esta clase, por ejemplo. Ustedes renuncian a seguir durmiendo a cambio de asistir a esta clase. Ustedes renuncian a estar haciendo trabajos de otras materias por estar estudiando esta materia, ¿sí? Fíjense que siempre hay un intercambio, o yo escojo una cosa o la otra. El concepto de escasez me lleva, por definición, a tener que renunciar a algo para obtener otra cosa. El tiempo es el caso exacto. O sea, yo no puedo hacer, digamos, comillas, dos cosas a la vez. O sea, yo estoy dictándoles clases o yo estoy afuera trotando. No puedo hacer las dos cosas al tiempo. Entonces, el concepto de costo-oportunidad implica que yo tengo que renunciar a algo para obtener otra cosa. Es decir, cada vez que ustedes están haciendo algo, lo que sea, están renunciando a hacer otra cosa. Y eso tiene un costo asociado. Entonces, ¿qué es mejor, estar estudiando o estar haciendo pereza? Pues cada quien tendrá ese costo interno, pero uno en teoría podría costear eso. Entonces, ¿cuál es la forma de distribuirlo? Pues el costo, el menor costo. ¿Sí? Pero entonces aquí el concepto importante es que yo tengo que renunciar a algo. La economía implica que vamos a distribuir unos recursos que por ser escasos me obligan a escoger o uno o el otro, no a todo el mundo. ¿Listo? Obviamente ese concepto es un poquito difuso en el sentido de que pues yo puedo darle más o menos plata, un poquito o darle mucho, pero al final el solo hecho de darle poquito a uno y mucho a otro implica que yo estoy teniendo un costo. Estoy renunciando a darle mucho a la otra persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que las cosas no son escasas. Y aquí es un tema más filosófico nuestro. ¿Cuáles serían las consecuencias de poder satisfacer todos los deseos que tengamos? Es decir, que no haya ningún costo como de oportunidad, sino más bien que podamos satisfacer todo lo que queremos en cualquier momento. ¿Cuál creen que sería la consecuencia de eso? Pues, profe, yo diría que separaría como la producción de las personas en cuanto a la manera en la que trabajan y se proyectan en el futuro. Y eso a la larga puede afectar a un país. Como por ejemplo pasa en Colombia, pues que hay personas que no es que no quieran, sino que no pueden. Y digamos que hace falta como ese trabajo humano que si todas las personas tienen la necesidad, perdón, pues si tienen la necesidad ya, pues que ya está satisfecha, no tienen la necesidad de trabajar y de producir para el país. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que ahí el ejemplo está clarísimo. ¿Qué pasa?
pues hay unos que no van a tener necesidad y no van a producir y eso va a tener efectos sobre la economía. Entonces, fíjense que a pesar de que hoy hay gente que lo necesita, si todos tuvieran, pues no habría incentivos para producir. Ahora, con lo crudo que suena, con lo horrible que suena, pues es algo que aún se está estudiando en economía. Solo para contarles la anécdota, hay estudios que demuestran que se necesita un nivel de desigualdad, porque eso lleva a que uno quiera salir como de ese nivel de desigualdad y eso incentiva a, pues, a producir, ¿no? Para darles la anécdota. Entonces, fíjense que esa escasez, si bien no parece tan buena en principio, porque hay alguien que se va a quedar sin nada, inherentemente es lo que genera que haya producción a fin de cuentas. Es el incentivo a que la gente produzca. En ese sentido, ¿cuál debería ser el papel de la economía? Pues esto es ya también algo muy filosófico y teórico, pero los estudios muestran es que debería estar más orientada a la equidad que a la igualdad. Entonces, igualdad, piense lo que todos tienen que tener y equidad es que todos deben tener la misma oportunidad de tener, ¿no? Es un pequeño diferencia, pero al final en la práctica lo hace totalmente distinto. La universidad pública es una forma de ajustar eso. Una persona que no tiene los recursos para pagar ICESI, si no tiene opciones de estudiar, pues estamos siendo desiguales, por defecto, inequitativos, perdón, y en consecuencia desiguales. Pero si una persona puede entrar a la universidad pública, tener una muy buena educación, pues ahí ya quitamos esa barrera. Y ya la desigualdad va a ser porque pues entre dos personas escogieron a uno, no porque el otro no tuvo la oportunidad de estudiar, ¿sí? Pero fíjense que todo esto surge porque todo es escaso. Si no hubiera escasez, pues no habría incentivos a trabajar, no habría incentivos a producir, y pues eso al final tumbaría a un país. Yo no me voy a meter de fondo en esto, pero pues muchas de las discusiones, y por favor no lo tomen, si hay alguno que esté en contra de lo que voy a mencionar, no lo tomen como ideología mías, digamos, lo que se menciona y lo que se dice a la luz de la teoría, ¿vale? Cualquier posición política que yo mencione no es posición mía, sino como para ejemplificarles el tema. Muchas de las críticas de la forma en la que está hoy Venezuela es porque pues dicen, yo no he estudiado el tema, pero es parte de lo que se menciona en las discusiones, es que se quitaron los incentivos a trabajar porque el gobierno estaba dando ya demasiado, ¿no? O sea, ya estaba dando subsidios por todo y porque sí. Entonces, claro, la persona que trabajaba duro, que ganaba poquito, dice, no, pues el gobierno ya me va a subsidiar, ¿yo para qué sigo trabajando? Y esa fue una de las muchas cosas que llevaron a Venezuela a estar como está. ¿Cómo se hace en Colombia? Eso se llaman subsidios condicionados. Oiga, yo le doy esta plata a cambio de que usted estudie, de que usted mande a su hijo a estudiar, de que usted trabaje, ¿sí? Entonces, fíjense que mientras que en un lado lo condicionan al esfuerzo, en el otro lado simplemente lo empezaron a regalar. Y eso directamente afecta a los incentivos. Entonces, claro, como la plata ya no es escasa, pues ya no tengo que trabajar porque el gobierno me va a dar plata. Y pues eso acarrea todos los problemas que ya conocemos. ¿Listo? Pero bueno, volviendo a la clase, digamos, la economía tiene una serie de preguntas fundamentales de cara a la sociedad. La primera es, ¿qué producir? Hay bienes muy distintos, hay muchas formas de producirlos y piensen que un empresario debe decidir qué voy a producir. Oiga, ¿qué me van a comprar? ¿Qué me va a volver? ¿Qué me va a dar plata a mí? Hay el libro, digamos, básico que uno empieza a estudiar en economía, es de Adam Smith, que es el que dicen que fundó la economía como ciencia, digamos. Él tenía un concepto que es la mano invisible, que lo vamos a ver más adelante. Pero la mano invisible básicamente dice que hay una mano en el mercado invisible, pues hay algo que controla en el mercado y hace que se produzca exactamente lo que se necesita. Entonces, piensen que el panadero
no produce, o este es el ejemplo que dan, el panadero no produce pan porque quiera que yo tenga mi pan. El panadero produce pan porque se dio cuenta que la gente le compra el pan. Y por esa decisión, ese deseo de ganar plata por el pan, es que yo puedo obtener comida. ¿Sí? Entonces, esa decisión de qué producir está mediada por el deseo de ganarse esa parte de los recursos escasos a cambio de otra cosa. Fíjense que el costo de oportunidad está ahí mismo. Yo renuncio a una plata por comerme un pan. O renuncio a usar esa plata en otra cosa por comerme un pan. Entonces, una de las preguntas fundamentales de economía es ¿qué producir? La segunda es ¿cómo producirlo? ¿Listo? ¿Cuál es la mejor forma de producir el pan? Ahí ya hay un montón de temas que pueden estar metidos. Entonces, tengo que producir pan para 1000 personas, tengo que hacerlo a nivel industrial, tengo una serie de clientes súper fieles que les gusta el pan puro, entonces lo hago a mano, a la antigua, lo hago integral, lo hago rollito, lo hago jaldrado, no sé. ¿Sí? Pero el cómo producirlo, una vez se define qué producir, la segunda pregunta fundamental es cómo producirlo. La tercera es para quién, ¿no? Ese bien a quién le va a llegar, cómo lo voy a repartir. Y lo último es estas tres decisiones que les dije anteriormente, ¿cómo se toman? ¿No? Claro, yo les digo la pregunta ¿para quién producirlo? Pues claro, uno dice, no, pues para la gente del barrio, pues hasta ahí es obvio. Pero pues la decisión de para quién es mucho más de fondo, el cómo es mucho más de fondo, el qué es mucho más de fondo. ¿En qué situaciones prefiero uno u otro método? ¿En qué situaciones prefiero la gente del barrio o los supermercados? ¿En qué condiciones prefiero producir pan a producir arroz? No sé. Pero ese es el tipo de decisiones que intenta, entre las muchas cosas, el tipo de preguntas fundamentales que intenta responderse la economía para dar solución a la forma en la que se distribuyen los recursos. ¿Listo? ¿Cuál es la intuición de la economía? Entonces, lo primero, voy a ponerles acá, escribirles acá, vamos a escribir. Causalidad. 2, elasticidad. 3, incentivos. Y 4, efectos no esperados. Entonces, la intuición de uno como economista, aunque puede tener más cosas, puede estar mediada por lo siguiente. Uno es la definición de causalidad. X causa Y. ¿Listo? Esta causalidad implica, por ejemplo, que si yo le doy plata a alguien, ¿cuál va a ser el efecto de darle esa plata? ¿Se va a volver más o menos rico? ¿La va a gastar mejor? ¿La va a gastar peor? Uno como economista siempre está pensando la diferencia entre causalidad y correlación. ¿Alguien sabe esta diferencia? Entonces, causalidad es que X causa Y. Si mi gato me muerde, a mí eso me causa dolor. La mordida me está causando dolor. Causalidad implica que X es lo que genera que pase Y. Correlación es que hay dos fenómenos relacionados, pero no necesariamente uno causa el otro. Ahí, listo. Por ejemplo, vengan y aquí les busco una grafiquita chévere. No, no la encuentro. Pero entonces, esta es, perfecto. Me avisan cuando estén viendo mi pantalla. Compartir. No me deja verla. Bueno, hagámosla acá. Compartir pantalla. Ahí están viendo Google, ¿cierto? Están viendo como una gráfica.
¿Sí? Sí, profe. Listo. Sí, profe. La línea roja son, el eje X es meses, enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre. El eje Y es el número de ataques de tiburones y el número de ventas de helados. Entonces, fíjense que aumenta el ataque de tiburones y aumenta la venta de helados. Disminuye el ataque de tiburones, disminuye la venta de helados. Fíjense que ambas se mueven en la misma dirección. Entonces, ambas están correlacionadas. Pero, digamos, creo que aquí ya lo dedujeron. No tiene sentido decir, o pues todavía nadie sabe por qué pasaría, pero en principio no tiene ningún sentido decir que cada vez que aumentan los ataques de tiburones aumenta el consumo de helado, ¿no? Eso no tiene ninguna relación, pues hasta ahora lógica. Entonces, no es que los tiburones generen más ventas de helado, sino que simplemente están correlacionadas. Por cosas de la vida se mueven igual, pero no están generándose entre sí, ¿vale? Ay, ¿será que perdí el tablero? Uf, no, aquí está. Entonces, nosotros siempre estamos, o el economista, o cuando se piensa en economía, uno siempre está tratando de separar si X causa Y o si solamente está relacionado con Y. Entonces, eso es un punto. El segundo es elasticidad y es qué tan sensibles somos a cambios. Aquí ya habíamos hablado un poquito, pero básicamente a mí me interesa saber si yo pongo cuarentena estricta, ¿qué tanto va a cambiar el consumo de hamburguesas? Al que produce hamburguesas le interesa saber qué tanto cambia el consumo de hamburguesas cuando hay una situación de estas. Si cambia mucho, somos muy sensibles. Si cambia poco, somos poco sensibles. Pero entenderlo es lo que define cómo las empresas reaccionan a situaciones como el COVID. Entonces, por ejemplo, la industria de cerveza o de cigarrillos de pronto no se vio tan afectada por el COVID, porque a fin de cuentas la gente compraba por domicilio y les llegaban a la casa y fumaba y tomaba en la casa. ¿Qué se vio afectado por el COVID? Las ventas callejeras, ¿no? O la venta de ropa. La gente, ¿para qué va a comprar ropa si se va a quedar todo el día en la casa? Por darles un ejemplo. O la venta de equipos de cómputo, pero ya positivamente. Oiga, todo el mundo se está quedando en la casa, necesitan mejores computadores, mejores sillas, mejores mesas. Entonces ese mercado se fue para arriba, ¿sí? Incentivos. ¿Qué me lleva a consumir una cosa o la otra? Entonces, el COVID fue un incentivo para que la gente comprara más computadores o para que la gente dejara de consumir comida chatarra, por darles un ejemplo. Pero los incentivos definen qué estoy consumiendo, básicamente. Yo creo que esta no necesita definición. Y efectos no esperados porque a pesar de la teoría, y eso lo vamos a ver más adelante, a pesar de que la teoría dice una cosa, en la práctica, la teoría por lo general no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque la teoría es simplemente una forma de resumen, ¿no? Una forma de resumir, una forma de abstraer la realidad. Sin embargo, la teoría no puede tener todos los componentes. Por ejemplo, un efecto no esperado. Les cuento, y esto es una investigación del Rosario. Se firmó el acuerdo de paz, ¿sí? Uno espera que con el acuerdo de paz mejore toda la situación de violencia. Si ustedes ven las estadísticas, la violencia en el sector rural en general disminuyó. O sea, eso se ve en los datos, eso pasó. Apenas hubo el cese al fuego entre el gobierno y las FARC, uno ve los datos y disminuyeron las muertes violentas en el campo. ¿Sí? Eso, pues hasta ahí hay causalidad. Pero, ¿qué pasó? Un grupo pequeño, pero importante de esas personas rurales son los líderes sociales. Si bien todo disminuyó, en general, el asesinato de líderes sociales aumentó. Entonces, fíjense que si bien uno esperaba que todo disminuyera, sin quererlo, una política generó un efecto contrario al deseado. Y es que el cese al fuego generó
mayor muerte de líderes sociales. Las razones, pues después, si al que le interese el tema de conflicto, le mando el paper y lo revisa, pero pues para que sepan que eso pasó. ¿Qué pasó también? Pues también hay otros efectos inesperados, como por ejemplo que hay un programa en el marco del Acuerdo de Paz, que es el programa de sustitución de cultivos ilícitos, el PENIS. Ese programa buscaba darle plata a los cultivadores de coca para que eliminaran la coca, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso es un efecto inesperado, para que la gente empezó a cultivar mucha coca para ser parte del programa. Y uno no esperaba eso, no esperaba, oiga, yo le doy plata al que tiene hoy coca y disminuye su coca. ¿Qué fue lo que pasó? La gente cultivó mucha coca y cuando les fui a dar plata, pues ya había un montón de coca en el país. Entonces, si bien la intención era disminuir los cultivos, puede haber efectos inesperados que en este caso hizo que aumentaran, ¿vale? Entonces, estos 4 conceptos como que mantienen un poquito la matriz mental de cómo el economista resuelve o piensa una situación. Entonces, piensen que pues hay muchos ejemplos de esto. Y en general, las políticas tienden a tener efectos no esperados. ¿Qué es lo que debería hacer uno como policy maker? Tratar de disminuir el efecto que tengan esos temas no esperados, ¿sí? Sobre el país, sobre lo que yo quiera impactar. Es importante tratar de disminuir esos efectos no esperados. Pero además, aquí alguien lo dijo, proyecciones. Muchas de las decisiones de política se tienden a tomar en el corto plazo. Y si uno va a tomar una decisión económica, recuerden economía no como la plata, sino como la ciencia social, uno tiene que pensar en el largo plazo. Si hoy yo le doy plata a esta familia para que el hijo estudie, ¿qué va a pasar en 20 años? ¿Se va a graduar? ¿No se va a graduar? ¿Sí? Por ejemplo, yo le disminuyo la tasa de interés a los préstamos del ICETEX para que todo el mundo se endeude y pueda estudiar préstamos del ICETEX. ¿Qué va a pasar en 20 años? ¿Será que la gente va a poder pagarlo? ¿Va a terminar más endeudada? ¿No van a terminar de trabajar? Si uno no tiene en cuenta esos temas de largo plazo, seguramente pues van a pasar efectos no esperados que van a dañar el objetivo de mi política. ¿Listo? Ahora, todo esto, ¿para qué? O sea, ¿para qué todo este marco conceptual? Para decirles que todo esto que está en la matriz mental, pues lo pensamos nosotros, pero en realidad la teoría lo que hace es plantear modelos. Pongamos acá otro textico, modelos. Y un modelo es una abstracción de la realidad. ¿Listo? Como abstracción de la realidad implica que yo estoy jugando a que estoy viendo la realidad. ¿Sí? Tengo a Colombia, en Colombia están pasando un montón de cosas, yo cojo unos datos y con la teoría planteo un modelo. Entonces solamente estoy viendo una parte de Colombia, pero no la puedo ver toda. Porque es importante, piensen en los modelos como caricaturas, ¿no? Como que se parecen mucho y tienen sus cosas raras, pero al final representan algo. Los modelos, pues, además de facilitar la enseñanza, pues tienen el objetivo de tratar de analizar la sociedad. ¿Cuál es su limitante? Que son muy simplificados. Es decir, nunca voy a poder ver el panorama completo en un modelo. Todo esto otra vez, ¿para qué? Para mencionarles que en esta clase vamos a ver modelos, como el de oferta y demanda. Los modelos son limitados. Es decir, si ustedes van a convencer a alguien de que estudie, no van a poder hacerlo con el modelo oferta y demanda. El modelo da una base conceptual. Pero para aplicarlo, para implementarlo, requiere conocimiento del tema.
Por ejemplo, ¿vieron todo esto de que se filtraron los contratos de la vacuna de Pfizer? Uno podría plantear esto en un modelo de oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a ver afectada la oferta por por los contratos que salieron a la luz de Pfizer, y eso cómo va a afectar la demanda? El modelo me va a dar unas cosas muy específicas que lo vamos a ver eventualmente, y de hecho podemos ver la próxima clase, digo, y de hecho podemos ver el ejemplo con las vacunas. Pero esos ejemplos o esos efectos que me muestra el modelo solo van a ser una parte. Por ejemplo, el modelo no me puede percibir la pérdida de confianza. Oiga, Colombia reveló unos contratos que eran privados, yo ya no confío en usted, ya no le vendo vacunas. Eso no lo ve mi modelo. Mi modelo no ve que hay gente que piensa que se pagó mucho por esas vacunas. Oiga, como están pagando mucho por esas vacunas, ustedes están gastando la plata y se la están robando, entonces ya no voy a confiar en el gobierno. Eso no lo ve mi modelo. Y ustedes pueden seguir con una lista de cosas que el modelo no está viendo. Entonces, importante que entendamos que los conceptos que vamos a ver son unas bases conceptuales, pero para plantear la discusión, pues tenemos que tener un conocimiento frente al tema, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de Afganistán si no conozco qué está pasando en Afganistán. Entonces, planteo un modelo de oferta y demanda con, no sé, oferta y demanda de educación de mujeres en Afganistán. Me va a sacar unos resultados, pero ¿y qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué lo está generando? ¿Por qué pasó eso? ¿Cuáles son los efectos inesperados? Eso no me lo va a mostrar mi modelo. ¿Listo? Sí, profe. Ahora, toda esta base conceptual o todos estos conceptos, pues toda esta cháchara, toda esta historia que les estoy dando, me sirve simplemente para que sepamos de qué estamos hablando. Pero ya para terminar la clase de hoy, pues es cortica, la próxima ya nos tomaremos el tiempo completo. Es el primer modelo de producción, digamos, o de cómo funciona el sistema económico. Entonces, es lo que se llama un flujo circular. Entonces, tenemos por acá unas familias, ¿sí? Donde las familias son trabajadores. Tenemos por este lado familias, por este otro lado tenemos empresas, y hay familias dueñas de empresas, ¿sí? Entonces hay un grupo de personas que son trabajadores y un grupo de personas que son empresas, pueden ser exactamente los mismos. ¿Listo? Por acá tenemos producción o mercado de productos. Bueno, mercado de productos. Y por este otro lado, pucha, ahora se me fue todo esto. Vamos a ponerlo acá, empresas. Aquí productos. Y por acá factores. Producción. De hecho voy a ponerle aquí encima familias solamente. Sale lo de trabajadores también. Bueno, dejémoslo así. ¿Qué son estos factores de producción? Lo que llaman trabajo y capital. Entonces piensen que si ustedes tienen una empresa necesitan dos cosas, trabajadores y maquinaria, digamos, o equipos, sea computadores, sea un lugar, unas oficinas, todo eso es capital. Pero entonces, ¿cuáles son las relaciones acá? Hay unas familias que ofrecen su trabajo a las empresas. ¿Sí? Las empresas crean productos que las familias consumen. ¿Sí? Hasta ahí bien. Ahora,
al revés, ¿cómo pasa? O no al revés. Esto es, digamos, el ciclo de consumo. Las empresas consumen trabajadores, crean productos y las familias consumen esos productos. ¿Cómo se hace para que las familias consuman esos productos? Las empresas, cambiémosle el color a esto. Las empresas a cambio del trabajo le dan unos salarios a las familias con los cuales las familias compran los productos y de las ganancias de esos productos las empresas obtienen unos beneficios con los cuales vuelven a pagar los salarios y así el ciclo. ¿Sí? Esta es la versión más simplificada del sistema económico. O sea, si ustedes piensan en una economía, la economía funciona así, en su esencia, en su versión más básica. Yo trabajo para que me den un salario para poder comprar. Las empresas ganan de eso y me siguen pagando mi salario, pero entonces yo estoy ofreciendo mi trabajo para que las empresas tengan con qué producir y de esa producción pues yo puedo consumir lo que se está produciendo. Esa es la forma más elemental del sistema económico. Por aquí en la mitad pues puede quedar el Estado, pongámosle. Entonces el Estado, pongámosle otro color, le cobras impuestos a las familias con los cuales subsidia a las empresas para que puedan producir más y bueno. Pues ya el Estado entra a ser parte de este flujo, ¿listo? Pero en esencia son familias, empresas, familias que ofrecen unos factores y empresas que ofrecen unos productos a cambio de unos salarios y unos beneficios, ¿listo? Entonces, teniendo tenemos como todo el marco conceptual, ¿no? Con toda la parte inicial de qué es la economía, qué implica que es una ciencia social, qué es el costo de oportunidad. Mencionamos los aspectos en los que piensa un economista cuando está resolviendo un problema de economía. Y además mencionamos qué son los modelos. Es una abstracción de la realidad y que solo nos permiten analizar una parte del problema. Discutimos otras cosas como las preguntas fundamentales de la economía, la forma en la que vamos a analizar la economía en esta clase. Vimos este primer modelo, ¿sí? Entiendan la circularidad. Lo importante de este modelo es que es circular en ambos lados y mientras funciona así, pues en principio hay un sistema económico. ¿Sí? Mientras nada rompa esto, hay un sistema económico. Y lo que vamos a ver la próxima clase es el modelo de oferta y demanda. ¿Listo? Que bueno, se los introduciré la próxima clase. Por hoy terminamos. En el transcurso del día les paso la lectura para la próxima semana. Ya la próxima semana entraríamos, pues la idea es que esta clase fuera introductoria. Ya la próxima clase arrancamos con tema a tema, entonces esperaría ya que lleguen leídos y que lleguen con algunas ideas o preguntas. Arrancamos con oferta y demanda, que va a ser el principal modelo de la clase y vamos a usarlo para la mayor parte del curso. Les mando entonces la lectura, les subo esto a la página y les paso el Excel para que hagan los grupos de A3, ¿vale? O sí, de A3, creo que quedarían algunos, quedaría uno de A4. Y pues el primero que se escoja de A4, ahí queda A4. Pero entonces, de A3. Y listo, muchachos, no, muchísimas gracias. Ojalá pues les haya gustado la clase. Procuraré que las próximas sean también mucho más dinámicas, pero bueno, de momento pues arrancamos con esto. Espero que estén muy bien, que estudien, que les rinda esta semana y estamos hablando. Bueno, cualquier cosa que necesiten me escriben. Porfa, si hay alguno que esté acá, que no esté en el chat de WhatsApp, si alguien puede mandarle el link, les encargo para que se unan al grupo y pues ahí si algo pasa o algo necesito, pues les estaré avisando. Las clases siempre las empezamos a las 7:10, ¿vale? Entonces nos vemos el próximo martes a las 7:10. Y listo, estamos hablando y muchísimas gracias a todos.
Vale, profe, muchas Vale, gracias. profe. Muchas Gracias. gracias, profe. profe. Bien. Gracias. Que estén bien, chao.